El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo había una profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Cuando José y María entraban en el templo para la presentación del niño, se acercó Ana, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Hermanos, la insistencia de San Lucas en hacer la voluntad de Dios. Ayer decíamos en la reflexión cómo María y José, siendo los padres del Hijo de Dios, cumplen con la ley de Moisés, ir a ofrecer por el primogénito la ofrenda que había prescrito Moisés en la ley. No escatiman, no se excluyen, no utilizan el privilegio que Dios ha tenido en ellos de ser los padres del Hijo de Dios para decir nosotros no tenemos que cumplir esta ley de Moisés, puesto que somos los padres del Hijo de Dios. Ahí veíamos la humildad y la sencillez que deberíamos de tener también nosotros para no escatimar y no excluir de nuestra vida nuestros compromisos como cristianos. También hacía un hincapié sobre no aprovecharnos de la amistad de un sacerdote, ni mucho menos comprarlo con regalitos o con donativos para después sacarle un comprobante de pláticas, que eso sabe utilizar muchas personas. Buscan hacerse la amistad del sacerdote de su parroquia para luego pedirle o sacarle un favor. Y sin embargo, María y José no se sirven de ser los padres del Hijo de Dios para excluirse de la ley de Moisés. Su sencillez, su humildad, los lleva a cumplir todo lo prescrito por la ley de Moisés. Hoy vuelve a insistir San Lucas en este personaje de Ana la profetisa, una mujer anciana que había vivido 7 años casada en su juventud, enviudó, ya no contrajo nupcias y se dedicó a servir a Dios con ayunos y oraciones. Vemos ahí la insistencia de San Lucas en este pasaje del Evangelio, hacer la voluntad de Dios, pero en hacer la voluntad de Dios se refleja en el servicio a Dios, en el compromiso de nuestra vida diaria como cristianos. Esta mujer, Ana, sirviendo a Dios, comprometida con Dios, haciendo oraciones y ayunos por la salvación de su pueblo, Israel, donde Dios le anuncia que el Mesías ha llegado y se acerca y empieza a anunciar quién es ese niño que María y José
traen en brazos para hacer la presentación. Ana no solo hace oraciones y ayunos, sino que también anuncia a Jesucristo a aquellos que aguardaban la liberación de Israel. Un compromiso de parte de ella que no solo con ayunos y oraciones, sino también anunciando, evangelizando. He ahí la insistencia de San Lucas para nosotros tener ese compromiso que hemos adquirido a través del sacramento del bautismo, donde el bautismo nos hace hijos de Dios adoptivos, pero también, como dice el documento de Aparecida, nos hace discípulos de Cristo para anunciar a Cristo, no solo con palabras, sino principalmente con nuestra vida, con nuestro testimonio. Anunciar a Cristo en los lugares más difíciles y con las personas más difíciles, no solamente donde nos ven bien, donde nos acepten. Y un lugar difícil para anunciar a Cristo con nuestro testimonio puede ser la propia familia. ¿Por qué? Porque es la familia que te conoce, tus buenas y tus podridas. Es la familia que conoce qué cobija traes arrastrando. Y anunciar a Cristo en el ambiente familiar no es cosa fácil. Anunciar a Cristo entre tus hermanos de sangre, entre tus hermanos biológicos, no es cosa fácil. Cuando te conocen, qué tipo de hermano, qué tipo de hermana eres. Y es ahí donde tenemos que anunciar a Cristo nuestro Salvador. Es fácil anunciar a Cristo donde no nos conocen y no la creen. Que si hablamos del amor de Dios, la gente nos va a creer, pero no saben que a lo mejor odiamos, tenemos rencores, resentimientos. Habemos sacerdotes que la gente nos dice, qué bonito predica, padre, qué bonito habló del amor de Dios. Me gustan sus misas porque me hace reír. Porque de que hay sacerdotes que hacen reír a la gente, los hay. Les gusta hacer sus payasadas dentro de la misa y a la gente le gusta. Creen que van a un espectáculo, a un show. Pero bueno, así le gusta al padrecito dar show en las misas, en sus homilías. Pero, ¿qué le queda a la gente? ¿Un show, un espectáculo o un compromiso de vida? ¿Qué está anunciando aquel padrecito, aquel sacerdote? ¿El evangelio, el compromiso con Cristo o simplemente se dedica a hacer reír a la gente? Vaya, y hay gente para todo. Hay gente que le gusta eso y siguen a aquellos sacerdotes, siguen a aquellos predicadores. Pero quizás esos sacerdotes, esos predicadores, deberíamos preguntarnos, así como predicamos a la gente que no nos conoce, predicamos a nuestros hermanos de sangre, les hablamos de Cristo a esos hermanos nuestros que venimos de un mismo vientre, de un mismo Padre. ¿Cuáles son nuestras relaciones con ese hermano, con esa hermana? Y es ahí donde decía, es lo difícil, porque nuestra familia nos conoce, nuestras buenas y nuestras podridas. Y es ahí donde tenemos que apuntalar y predicar a Cristo en aquellos que nos conocen para que, viendo nuestro cambio verdadero, sin doblez de vida, puedan creer en Cristo. Pero a veces nuestras propias familias son las más difíciles de creernos lo que predicamos. A veces no somos profetas en nuestra propia familia
por nuestra manera de ser y de comportarnos. Y eso es lo que nos hace a veces ser, como dice el dicho, candil de la calle y oscuridad de tu casa. Y hoy esta mujer anciana de 80 y tantos años nos da el ejemplo de que está hablando, anunciando a Cristo entre su gente, entre su pueblo, la gente que la conocía, qué vida llevaba, cuál era su testimonio de vida. Y la gente que la escuchaba le creyó porque sus palabras iban acompañadas con su entrega, con su generosidad, con su servicio a Dios, que dice San Lucas, no se apartaba del templo ni de día ni de noche. Servía a Dios con ayunos y oraciones. Hermanos, ¿qué tanto estamos nosotros con Dios? ¿Qué tanto le estamos sirviendo? Y no solo con oraciones y con ayunos, sino con nuestra vida, con nuestro testimonio, como lo hizo esta mujer, para que cuando hablemos de Cristo y anunciemos a Cristo, no solo con palabras, sino con nuestra vida, la gente nos crea que lo que estamos anunciando es verdadero. Es una experiencia viva de nuestra propia vida y que no solo son palabras y más palabras chistosas para hacer reír a la gente como predicadores, sino más bien anunciar a Cristo con nuestro testimonio en esa seriedad de que lo que estamos diciendo es verdad y no solo son palabras como los pericos que hablan y hablan y no saben lo que están diciendo porque no son conscientes. Y así podemos haber cristianos que decimos muchas cosas bonitas de Dios con palabras, pero con nuestro testimonio las estamos reafirmando. Y decía, esto nos puede pasar a todos, desde un seglar, que son ustedes, hasta un consagrado, que somos nosotros, las religiosas, los religiosos, los sacerdotes. Nadie estamos exentos de no predicar con nuestra vida, sino solo hablar de Dios, pero no vivir el compromiso de nuestra vida. Hoy pidamos al Señor que nos conceda la gracia de no solo hablar de Dios con palabras, sino de predicar a Dios con nuestra vida, con nuestro testimonio y apuntalar ahí más en nuestra propia familia para no ser candil de la calle y oscuridad de tu casa. Que así sea.